Para entender la velocidad con la que se desarrollaron los acontecimientos en marzo de 2013, es obligatorio reactivar un expediente secreto que la prensa oficialista prefirió sepultar en la zona de mitos: la existencia de la llamada Mafia de St. Gallen. Este selecto grupo clandestino de prelados nació en la década de los 90 en la abadía suiza de St. Gallen, bajo el amparo del obispo Ivo Führer. Su objetivo fundamental no era pastoral, era netamente político: coordinar la resistencia interna contra el pontificado de Juan Pablo II y, de forma prioritaria, evitar a toda costa que el cardenal Joseph Ratzinger llegara a coronarse papa. Entre sus cerebros estratégicos se encontraban figuras de un peso político descomunal: el cardenal jesuita italiano Carlo Maria Martini, el belga Godfried Daniels, el alemán Walter Kasper y el jesuita holandés Cormac Murphy O'Connor. Ellos se autodenominaban con humor la Mafia, un término que el propio Daniels reconoció públicamente en su biografía oficial años más tarde. Este grupo veía con pánico la firmeza doctrinal de Ratzinger y su software teológico anclado en la tradición. En el cónclave de 2005 intentaron un bloqueo parlamentario promoviendo la figura de un jesuita argentino, pero fracasaron ante la rapidez con la que se consolidaron los votos en torno al Papa alemán. Sin embargo, la derrota en el cónclave anterior no desmanteló el engranaje, lo obligó a perfeccionarse. Durante los 8 años del pontificado de Benedicto XVI, la facción alpina operó como una aduana ideológica clandestina. Utilizaron sus terminales mediáticas en Europa para erosionar sistemáticamente la credibilidad del Papa teólogo, aplaudiendo de fondo cada vez que estallaba un escándalo como el del obispo Richard Williamson en Suecia o las filtraciones de Batilix. Mientras los cardenales de la curia oficial en Roma se quedaban de piedra el 11 de febrero de 2013 al escuchar la Declaratio en latín, los estrategas de St. Gallen, en la distancia, no se sorprendieron en absoluto. Comprendieron de inmediato que el cerco burocrático y psicológico que habían alimentado pacientemente desde el exterior había alcanzado su objetivo de desgaste. El pastor se apartaba. La sede vacante era un hecho. El Sindicato de las Sombras activó de inmediato sus teléfonos satelitales y sus discretas agendas de viaje. Ya no necesitaban esconderse en los Alpes. Las sombras estaban listas para tomar el control directo del Vaticano. Las congregaciones generales. El laberinto previo al voto. En los días previos al inicio formal del cónclave, la ley de la Iglesia obliga a todos los cardenales del mundo a reunirse en las llamadas congregaciones generales. Oficialmente, estas asambleas sirven para discutir el estado general de la Iglesia y perfilar las cualidades del próximo pontífice. Extraoficialmente, son el auténtico mercado persa del poder eclesiástico. En marzo de 2013, estas reuniones previas se convirtieron en un tenso campo de batalla donde flotaba un fantasma incómodo: el dossier encuadernado en piel roja de los 3 cardenales ancianos, Herranz, Tomko y de Giorgi. Los cardenales venidos del exterior, especialmente de América Latina, África y Asia, llegaron a Roma conmocionados por el estallido de Batilix. Exigían transparencia absoluta. Querían saber con precisión matemática qué contenían aquellas 300 páginas que describían la red de chantajes, el descontrol financiero en el IOR y los lobbies de presión que habían asfixiado físicamente a Benedicto XVI. Pero la vieja guardia curial romana, comandada por el secretario de Estado saliente, Tarcisio Bertone, y el cardenal Giovanni Battista Re,
activó de inmediato un cortafuegos informativo. Intentaron calmar las aguas de las asambleas generales con discursos burocráticos vacíos, desviando la atención hacia temas puramente organizativos. Fue en ese laberinto de tensiones y desinformación planificada donde la mafia de St. Gallen ejecutó su movimiento más brillante. Mientras los cardenales de la curia oficial se desgastaban defendiendo sus parcelas de poder y los sectores conservadores buscaban desesperadamente un candidato de continuidad que mantuviera el andamiaje litúrgico de Ratzinger, los estrategas de la facción alpina se dedicaron a escuchar. Empezaron a vender, discretamente, una narrativa sumamente atractiva para los cardenales extranjeros. La urgencia de colocar en el trono a un papa ajeno a las intrigas de la curia romana, un reformador drástico venido del fin del mundo que pudiera limpiar los sótanos financieros y descentralizar el gobierno de la Iglesia. El anzuelo estaba perfectamente diseñado para la indignación reinante. El plan de la sucesión ya estaba corriendo en los ordenadores invisibles de la diplomacia vaticana antes de que se encendiera la primera estufa de la Capilla Sixtina. El pacto de la Domus Sancte Marte. 12 de marzo de 2013. Los 115 cardenales electores entran solemnemente en la Capilla Sixtina, pronunciando el juramento de guardar silencio absoluto sobre las deliberaciones. Tras el grito ritual de Extra Omnes, las pesadas puertas se cierran. Sin embargo, el verdadero cónclave moderno ya no se decide bajo los frescos del juicio final, sino a unos 800 metros de allí, en la residencia Domus Sancte Marte. Este moderno edificio hotelero construido dentro de los muros vaticanos sirve de confinamiento obligatorio para los electores durante las noches del proceso. La Domus Sancte Marte no es un palacio renacentista. Es una residencia funcional, un hotel de 5 plantas con pasillos monótonos revestidos de mármol blanco y habitaciones idénticas numeradas. Un entorno aparentemente anodino que, sin embargo, se transformó esos días en un nido de espionaje y susurros. El reglamento del cónclave prohíbe taxativamente que los cardenales mantengan cualquier tipo de conversación sobre las votaciones fuera de la Capilla Sixtina. Se busca el aislamiento absoluto del mundo exterior para proteger la libertad del voto. La Gendarmería Vaticana vigila los accesos y los empleados de la residencia firman un estricto juramento de silencio. Pero la ley eclesiástica no puede controlar los encuentros fortuitos en el ascensor, las miradas cómplices en los mostradores o las reuniones improvisadas en los pasillos de las plantas superiores a altas horas de la madrugada. Fue en la penumbra de esos corredores silenciosos, lejos de las miradas de los ugieres, donde los estrategas de St. Gallen interceptaban a los purpurados indecisos. Un breve intercambio de palabras mientras subían a sus habitaciones, una nota deslizada por debajo de una puerta o una taza de café compartida a contrarreloj en los salones intermedios bastaban para alterar el rumbo de la historia. Las negociaciones más feroces del cónclave de 2013 no dejaron actas oficiales porque se sellaron con la urgencia del susurro en los pasillos de una casa de huéspedes. No solo se negociaban nombres. Entre los juristas más minuciosos de la Iglesia flotaba una duda legal escalofriante. Una sombra jurídica que amenazaba con dinamitar la legitimidad de todo el cónclave. Sin ser expertos ni canonistas, los hechos obligaban a algunos purpurados a hacerse la pregunta prohibida en los pasillos. ¿Estaban realmente facultados para elegir a un nuevo papa? Los ecos de la Declaratio de Benedicto XVI
seguían resonando. Ratzinger había dicho que renunciaba al ministerium, al ejercicio del cargo, y no al munus, es decir, al oficio divino. Si a esto se sumaba la certeza de que el Papa alemán había sido asfixiado económicamente por el bloqueo de los bancos y acosado por el espionaje en su propio dormitorio, la conclusión para los canonistas más estrictos era devastadora. Una renuncia bajo coacción y sin la fórmula legal exacta es, según el canon 332, párrafo segundo, nula de pleno derecho. Si Benedicto seguía siendo el Papa ante los ojos de la ley de Dios, el cónclave que estaban a punto de iniciar no era una elección legítima, era un cisma encubierto. Bajo el peso de esta gigantesca fractura potencial, la maquinaria de Sankt Gallen operó con una precisión quirúrgica letal para sepultar el debate antes de que quebrara la matriz de la Iglesia. Cardenales influyentes como el británico Cormac Murphy O'Connor y el francés Jean-Louis Tauran actuaron como los grandes jefes de campaña en las sombras. Su estrategia consistió en atomizar y disolver los votos que inicialmente se dirigían hacia candidatos de continuidad teológica, como el cardenal de Milán, Angelo Scola, o el canadiense Mark Ouellet. Aprovechando las cenas discretas y las conversaciones a puerta cerrada en las alcobas de la residencia, los operadores del Sindicato de las Sombras convencieron metódicamente a los bloques indecisos del continente americano y europeo. Les aseguraron que el jesuita argentino Jorge Mario Bergoglio era el único hombre capaz de desmantelar el poder centralizado de la curia y calmar la tormenta de Batilix. Los votos que debían sostener la herencia teológica de Ratzinger comenzaron a drenarse silenciosamente en mitad de la noche, redirigidos por las tuberías invisibles de la facción alpina. Al amanecer del 13 de marzo, el destino del cónclave ya estaba sellado en los comedores clandestinos de la residencia blindada. El humo blanco y el nuevo rumbo. 13 de marzo de 2013, tarde de la quinta votación en la Capilla Sixtina. El recuento de las papeletas perforadas con aguja e hilo arroja el número definitivo. Más de los 77 votos necesarios se han concentrado en un solo nombre. A las 7:06 de la tarde, la chimenea del Palacio Apostólico expulsa un denso e histórico humo blanco. La plaza de San Pedro, abarrotada de fieles bajo una intensa lluvia romana, estalla en un grito unánime de júbilo. Minutos más tarde, las pesadas cortinas rojas del balcón central de la basílica se abren de par en par. El cardenal protodiácono Jean-Louis Tauran asoma al micrófono para pronunciar la célebre fórmula latina Habemus Papam. Anuncia al mundo el ascenso de Jorge Mario Bergoglio, quien asume el nombre inédito de Francisco. El nuevo papa se asoma al balcón vistiendo únicamente una sotana blanca simple, rechazando deliberadamente la tradicional muceta roja de terciopelo y la cruz pectoral de oro, preparadas por los maestros de ceremonias litúrgicas. Aquellos gestos iniciales, aplaudidos de forma masiva por los medios internacionales como un soplo de sencillez y humildad, significaban algo radicalmente diferente para los analistas más rigurosos de la política vaticana. No eran meros cambios de vestuario, eran la señal pública e inmediata de que el andamiaje litúrgico y doctrinal de Benedicto XVI acababa de ser fulminantemente extirpado del corazón mismo de Roma. El cerco al viejo pastor alemán había concluido con un éxito estratégico absoluto para sus diseñadores. La mafia de Sankt Gallen había culminado su operación histórica de 2 décadas, instalando en el trono de Pedro un nuevo código de gobierno diseñado para sacudir los dogmas
reformular la curia y reescribir por completo la proyección geopolítica de la Santa Sede ante el mundo moderno. Joseph Ratzinger observaba el inicio de esta nueva era recluido en el silencio sepulcral de su retiro, consciente de que los lobos finalmente habían tomado las llaves de la fortaleza. La transición hacia un nuevo orden eclesial se había consumado, y la barca de Pedro se adentraba en las aguas más turbulentas e impredecibles de toda su historia milenaria. Y con este impactante cambio de era, cerramos este capítulo dedicado a las intrigas del cónclave de 2013 y al triunfo definitivo de la facción alpina en las sombras de Roma. En nuestro próximo episodio, nos adentraremos en los primeros años del pontificado de Francisco, la demolición controlada de la herencia litúrgica de Ratzinger, la reaparición de los archivos ocultos y la silenciosa coexistencia de dos papas vistiendo de blanco dentro de los muros del Vaticano. Un escenario inédito preñado de tensiones teológicas soterradas que no te puedes perder. Si este análisis te ha permitido descifrar la realidad oculta detrás de los titulares de la prensa oficial, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, La Guarida del Oso, dejar tu me gusta y compartir este vídeo con aquellos que buscan la verdad sin filtros. Tu suscripción y apoyo constantes son vitales para que el algoritmo mantenga a La Guarida del Oso al frente de la resistencia mediática, permitiéndonos seguir abriendo los archivos más profundos que otros prefieren mantener sepultados en la penumbra. Déjanos tus reflexiones en la sección de comentarios. Nos vemos en el próximo descenso a las sombras. Queridos amigos,